Monte. Estamos en la recta final, ya son los últimos, creo que 4 o 5 mensajes que quedan del Sermón del Monte. Estamos en el último capítulo, en el capítulo 7, y hoy vamos a compartir juntos el pasaje comprendido entre los versículos 15 al 20. Dice así la palabra de Dios: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Como ya hemos dicho varias veces a lo largo de esta serie, para los que me han escuchado, toda esta sección del Sermón del Monte es una persuasión de parte del Señor a sus oyentes, a los que lo oían, de entrar por la puerta estrecha que lleva al reino de los cielos. El domingo pasado, recuerdan, vimos que para que el pecador pueda entrar por esa puerta estrecha, debe ser convencido primero de que está fuera del reino. En segundo lugar, que necesita imperiosamente entrar. Y en tercer lugar, que él es responsable delante de Dios de responder a esa invitación. ¿Y cuáles son los elementos que contienen esa invitación de Cristo? ¿Recuerdan? Arrepentimiento y fe. Arrepentimiento y fe, es decir, tomar la firme decisión de divorciarnos del pecado y abrazar por medio de la fe a nuestro Señor Jesucristo, tal cual como Él es ofrecido en el Evangelio. Eso veíamos la semana pasada. Ahora bien, es muy probable que a esta altura del mensaje de Cristo, muchos de los que estaban allí presentes, su conciencia había sido ya despertada. El Señor ha llevado a su auditorio hasta el umbral de la puerta estrecha. Quizá alguno de ellos ya se veía fuera del reino y deseaba entrar. No obstante eso, dice Cristo, el peligro aún no ha pasado. Aún en el mismo umbral de la puerta estrecha podemos llegar a extraviarnos del camino que lleva a la vida. Lo cierto es, mis hermanos, que no todos los que alguna vez han sentido inquietud en sus corazones por el estado de sus almas han entrado por la puerta estrecha y están caminando hoy por el camino angosto que lleva a la vida. Y la pregunta que surge rápidamente es ¿por qué? Bueno, porque fueron engañados, porque fueron seducidos y guiados por un camino de error. Noten la conexión que hay entre las palabras de Cristo en el versículo 13, cuando dice, entrad por la puerta estrecha, y la advertencia que encontramos en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Una cosa está íntimamente relacionada con la otra. Alguien dijo una vez con mucha razón, el lugar favorito de los falsos maestros es el umbral de la puerta estrecha. ¿Dónde se encuentran los falsos maestros, los falsos profetas? Bueno, ellos no se encuentran en los bares, ni en los prostíbulos, ni en las discotecas. No, se encuentran fuera de la puerta, por supuesto, pero allí mismito, al lado de ella, en el umbral. Allí están. Y tan pronto ven a alguien que desea entrar por esa puerta estrecha, se abalanzan sobre ella, como los buitres se abalanzan sobre la carroña. El Señor, hermanos, nos advierte aquí, y esto es importante para todos, que tengamos cuidado con los falsos profetas, porque son un peligro para nuestras almas, aún para aquellos que profesan la fe. Esos falsos profetas desvían a los pecadores de la puerta estrecha. Los convencen para entrar por la puerta ancha y de ese modo los lleva a su propia destrucción. Amigo mío, ¿tú estás interesado realmente por el estado de tu alma? Entonces estas palabras de hoy son para ti. Escucha con sumo cuidado lo que Cristo dice en este texto.
Debes tomar en cuenta seriamente esta advertencia del Señor. Vamos a estudiar este pasaje entonces y lo vamos a hacer viendo tres aspectos o tres puntos que yo quiero que ustedes tengan bien claro. En primer lugar, obviamente, vamos a ir a la definición de lo que es un falso profeta. En segundo lugar, vamos a ver cuál es el engaño de estos falsos profetas. Y en tercer lugar, veremos la doctrina que enseñan los falsos profetas. Comencemos entonces viendo lo que es la definición de un falso profeta. Lo primero que yo tengo que hacer para tomar en serio esta advertencia de Cristo en este texto es definir con precisión lo que es un falso profeta. Porque si no sé lo que es un falso profeta, ¿cómo voy a cuidarme de él? Entonces, para hacerlo correctamente, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un profeta. ¿Sí? Porque no podemos nosotros saber qué es un falso profeta si primero no tenemos ni idea de lo que es un profeta. Y la forma más sencilla de definir lo que es un profeta es diciendo que se trata de un vehículo o un instrumento de comunicación de Dios a los hombres. Eso es un profeta. Dios se comunica a los hombres a través de los profetas. El profeta entonces es un mensajero autorizado de Dios para los hombres. Quizás el texto bíblico más claro para apoyar esta definición que acabo de dar es Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, ¿por medio de qué? Por los profetas. Dios reveló su mente a su pueblo a través de los profetas. Aún antes de la caída de Adán, el hombre necesitaba conocer la mente de Dios. A pesar de que Adán era un hombre perfecto, no era autosuficiente. Necesitaba conocer la voluntad de Dios. Por eso cuando leemos Génesis capítulo 1 y Génesis capítulo 2, vemos que aún allí en el huerto del Edén, Dios se comunicaba verbalmente con el hombre. ¿Ves todos esos animales, Adán? Bueno, debes ponerle nombre. ¿Ves todo ese huerto, Adán? Debes cultivarlo y sembrarlo. ¿Ves ese árbol en medio del huerto, Adán? Bueno, no debes comer de él. Aún antes de la caída en el huerto, el hombre necesitaba que Dios le revelara su voluntad. Necesitaba oír la voz de Dios. Adán en el huerto, aún siendo perfecto, antes de pecar, no debía guiarse por sus impulsos o sus convicciones, debía seguir la voluntad de Dios. Ahora, si estando en santidad y en perfección el hombre necesitaba la guía y la dirección de Dios, ¿cuánto más, hermanos, no lo necesitará ahora que es una criatura pecadora? ¿Cómo puede entonces el hombre pecador conocer la voluntad de Dios? ¿Cómo ese hombre puede conocer la mente de Dios? ¿Qué piensa Dios respecto a ciertas cosas y a otras cosas? Bueno, indudablemente Dios tiene que revelárselo. Y eso es precisamente lo que Dios hizo con su pueblo en la antigüedad. En el Antiguo Testamento Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas. Luego vino el Señor Jesucristo, la revelación profética por excelencia, quien prometió a sí mismo investir a los apóstoles de ese don para que ellos trajeran a la iglesia la doctrina sobre la cual la iglesia sería edificada. En síntesis, ¿qué es un profeta? Aquel que habla en lugar de Dios, el instrumento de Dios por el cual Dios habla a su pueblo. Eso es un profeta. Ya sabemos que es un profeta. Es muy fácil entonces deducir qué es un falso profeta, que nos advierte Cristo en este texto. Bueno, un falso profeta es alguien que pretende hablar en el nombre de Dios, pero que en realidad está hablando por su propia cuenta, o lo que es peor, bajo la influencia directa del maligno. Eso es un falso profeta. Uno que habla falsedades. Pero la salvedad es que lo hace en el nombre de Dios. Hermanos, ese detalle es importante.
El falso profeta se atribuye a sí mismo a hablar en el nombre de Dios. Y eso lo hace muy difícil de distinguir. Muy fácil para ser engañados. La frase preferida de los falsos profetas es: Dios me ha dado palabra para ti hoy. O Dios hoy me ha revelado tal cosa. Cuando en realidad deberían decir: esto es lo que dice la santa palabra de Dios. Cuidado con eso. ¿Notan la diferencia? Luego citan un texto bíblico aquí y otro texto bíblico allá, todos fuera de contexto, versículos sueltos, y así muchos incautos se verán atraídos al ver que el individuo está utilizando aparentemente un lenguaje bíblico. Casi siempre vienen con una Biblia debajo del brazo, muy bien vestidos, tienen un carisma impresionante, una dialéctica que enamora. De hecho, tienen miles y miles de personas en sus iglesias, pero hablan falsedades, no hablan la verdad. Mire, en el tiempo de Jeremías, los falsos profetas abundaban. Este siervo de Dios tuvo que tratar muchas veces con ese problema. Por ejemplo, dice Jeremías, capítulo 14, versículo 14, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. ¿Qué está diciendo ahí Jehová? Bueno, que toda esa adivinación, esa visión mentirosa salía únicamente de sus corazones. Pero ¿saben una cosa? Venía precedida por la frase, así dice Jehová de los ejércitos. Y lamentablemente la gente les creía. Y engañaban a todos los que lo escuchaban. Ese problema de los falsos profetas, entonces, en la época del Antiguo Testamento, alcanzó realmente parámetros sumamente preocupantes. El mismo Señor Jesús habla de esto. Lucas capítulo 6, versículo 26. ¡Ay de vosotros, cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas! Cristo lo menciona aquí como algo que era muy común en el Antiguo Testamento, que sucedía constantemente. Pero ¿y qué del Nuevo Testamento? Bueno, en el Nuevo Testamento, hermanos, explícitamente la Biblia nos enseña que la iglesia va a tener que enfrentar este difícil problema de los falsos profetas a lo largo de toda su historia. El Señor Jesús dice en Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego el Señor agrega en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también muchos falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y así, hermanos, podríamos estar toda la mañana citando versículos del Nuevo Testamento donde abundan las advertencias de los falsos profetas. Y se nos exhorta a nosotros a cuidarnos de ellos y a vigilar. Porque estos hombres vienen disfrazados de oveja, pero en realidad vienen a hacer daño. Hermanos, no podemos tomar estas palabras del Señor con ligereza. No debemos ser tan simples. El Señor Jesús nos dice aquí, guardaos de los falsos profetas. Es decir, debemos estar vigilantes, debemos estar atentos para no ser devorados por esos lobos rapaces. He aquí la definición de lo que es un falso profeta. Alguien que habla falsamente. Dice venir en nombre de Dios, pero en realidad no habla en nombre de Dios. Habiendo visto esto, veamos en segundo lugar cuál es el engaño
del falso profeta. Como ya dijimos desde este púlpito en otras ocasiones, el falso profeta no viene con una tarjeta de identificación que dice fulano de tal, falso profeta. No, hermanos, ellos nunca dicen quiénes son. Jamás. ¿Qué dice el Señor en nuestro texto? Guardaos de los falsos profetas, porque vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero que dentro son lobos rapaces. En la Biblia se usa el símil de la oveja para señalar a los verdaderos creyentes. Y estos hombres, los falsos profetas, parecen ser lo que no son. Parecen ser ovejas del rebaño. Es por eso que son tan engañosos. Porque externamente parecen personas muy mansas, muy gentiles, muy inofensivas, parecen ser ovejas a simple vista. Pero en realidad, hermanos, son lobos. Y los lobos son animales feroces, animales carnívoros, son depredadores que cuando atrapan a su presa la despedazan por completo. ¿Qué está diciendo Cristo aquí? Bueno, esa bestia, ese depredador está allá afuera, nosotros tenemos que cuidarnos de ella. Estos hombres se colocan cerca de la puerta estrecha, no pueden entrar por ella, pero están cerca de la puerta estrecha. ¿Para qué? Para hacer todo lo posible para que los pecadores tampoco puedan entrar. Esa es su función, arrastrarlos hacia la puerta ancha que lleva a la destrucción. Miren, en Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18, el apóstol Pablo no solo nos advierte, sino que nos ruega mantener los ojos bien abiertos debido al enorme problema que representan estos falsos profetas. Dice así: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezo en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Pablo nos está diciendo aquí que a simple vista, a primera instancia, el discurso de ellos parece bueno, parece ser útil, parece ser correcto. Ellos no vienen a nosotros diciendo: yo no creo que la Biblia sea la palabra de Dios. No, todo lo contrario. Ellos vienen hablando de cosas que nos interesan, que parecen útiles, de la familia, de la crianza de los hijos, del matrimonio, de la salud. Pero ¿qué pasa? Con esas palabras suaves engañan los corazones de los ingenuos. Ese es el engaño del falso profeta. Y yo sé lo que muchos deben estar pensando en este momento. Bueno, pastor, si esto es así, como usted dice, ¿cómo podemos distinguir nosotros a un falso profeta? ¿Cómo sabemos nosotros que usted mismo no es un falso profeta? ¿Cómo podemos distinguirlo? Y esa pregunta nos lleva a nuestro tercer y último punto. Hemos visto la definición del falso profeta, hemos visto cuál es su engaño, veamos ahora cuál es su doctrina, qué es lo que enseña. Y hermanos, sería realmente imposible poder hablar acerca de todas las falsas doctrinas promulgadas en un solo mensaje, porque ojo, aquí no estamos hablando solamente de falsos profetas, a los testigos de Jehová, a los mormones, a la cienciología. No, hermanos, son miles, muchísimos. La mayoría de esos aparecen en la televisión, en mega iglesias, muy bien vestidos, con un show montado impresionante. Son muchos, están en YouTube. Por eso me preocupa mucho cuando un cristiano me dice: a mí me encanta ver sermones por YouTube. Cuidado. Cuidado, yo le puedo garantizar que el 80% de lo que está mirando es basura. Cuidado, porque son muy engañosos. Sería imposible, a mí me llevaría todo el día hasta la noche a hablar acerca de las falsas doctrinas que andan por ahí.
Porque hay más iglesias con falsa doctrina que con sana doctrina hoy. Pero, no obstante ello, nuestro Señor Jesucristo nos da una clave que es muy importante en nuestro texto y que nos va a ayudar a englobar toda esta falsa doctrina que ellos enseñan. Hermanos, ¿cuál es el contexto en el cual aparece esta advertencia? ¿En qué contexto aparece? Bueno, en el contexto de la invitación de Cristo de entrar por la puerta estrecha y la advertencia de que también hay una puerta ancha que no es otra cosa más que la oferta que nos da el enemigo de nuestras almas, que nos asegura que podemos alcanzar el reino de Dios sin tener que sufrir todos sus inconvenientes que trajo consigo el camino de Cristo. Un cristianismo fácil. Tú puedes ser salvo y seguir viviendo como se te dé la gana. Ese es su mensaje. Y en ese contexto es que Cristo nos dice, guardados de los falsos profetas. Entonces nosotros podemos deducir fácilmente que la característica general que tienen los falsos profetas, para que usted lo pueda identificar, es que promete salvación, sí, pero rebajando al mismo tiempo todas las demandas del Evangelio de Cristo. Ofrecen a los pecadores una salvación que se obtiene sin entrar por la puerta estrecha, sin caminar por el camino angosto, es decir, aquietan la intranquilidad de sus corazones con algo que es mucho menos que una verdadera obra de gracia en el corazón. De manera que al final los pecadores se sienten tranquilos y se sienten en paz, a pesar de que no ven en absoluto en sus vidas las señales evidentes que deben acompañar al verdadero arrepentimiento y a la verdadera fe. Un cristianismo falso. Ven a Cristo y sigue viviendo como mejor te parece. Hermanos, ¿cuáles son los pasos que debe dar el pecador para poder entrar por la puerta estrecha? Lo dijimos hasta el cansancio. Arrepentirse de sus pecados, dar un giro de 180 grados, cambiar completamente su vida, su manera de pensar, su manera de actuar y creer en Cristo. Es decir, tomar la firme determinación de divorciarnos de nuestra vida de pecado y abrazar a Cristo tal como Él es ofrecido en el Evangelio, como nuestro sacerdote, como nuestro profeta, pero como el Rey absoluto de nuestras vidas. Ese es el camino a la salvación. Amigo mío, escúchame bien, cualquier persona que a ti te enseñe un camino diferente para llegar al cielo, que no sea a través de esa puerta estrecha del arrepentimiento y de la fe, es un falso profeta, es un mentiroso, aunque cite 100 versículos bíblicos en su sermón. Un mentiroso. Y lo repito otra vez para que quede claro, hermanos, si tú quieres ser discípulo de Cristo, el llamado de Cristo es a negarnos a nosotros mismos. Es a levantarnos en pie de guerra todos los días contra nuestras pasiones y nuestro deseo. Es levantarnos en pie de guerra contra todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios, revelada en su palabra, incluyendo nuestro depravado corazón. Ese es el llamado de Cristo al entrar por la puerta estrecha. Pero entonces ahí viene el falso profeta. Esos tan famosos que hay por ahí. Y a este hombre, que está intranquilo por el estado de su alma, por lo que ha escuchado, le dice, ¿tú deseas la salvación de tu alma? No te preocupes. Lo único que tú necesitas es hacer una decisión por Cristo. Nada más. Tienes que levantar la mano o venir aquí al frente, repetir como un loro la oración del pecador preconcebida hace cientos de años y listo, ya está, eres salvo. Es todo lo que tienes que hacer. Pero ellos jamás le explican a este hombre todo lo que implica esa salvación. Que no se trata únicamente de ser salvado del infierno y de las consecuencias del pecado, sino que también del dominio del pecado sobre nuestro corazón.
La salvación que Cristo le ofrece al pecador por medio de la fe no es simplemente un ticket gratis directo al cielo, no, es la liberación del dominio que el pecado tenía en nuestras vidas, es el destronamiento del pecado y el entronamiento de la gracia. Esa es la salvación que Cristo ofrece, no simplemente hacer una oración o levantar una mano o venir al frente. El falso profeta excluye de su mensaje este aspecto por completo. Él borra ese aspecto esencial del Evangelio de Cristo. Y quiero aclarar aquí, obviamente, que no es un problema que el falso profeta hable de la familia, del matrimonio, de los hijos o de la salud. No, eso es bueno, es muy bueno. Nosotros mismos debemos predicar sobre ese tema. Sino que lo que yo estoy diciendo es que el problema radica en que ellos entretienen a la gente con esas cosas. Si usted lo ve por televisión, ellos cuentan 2 o 3 anécdotas. Había una vez un coach de rugby que empiezan con esas cosas, entretienen con esas cosas, pero nunca le hablan a la gente del arrepentimiento. Jamás enfrentan a su auditorio con el pecado. No le hablan de esa fe en Cristo que nos lleva a abrazarlo como nuestro Señor y Salvador, el dueño absoluto de nuestras vidas. En otras palabras, y escuchen esto con mucha atención, porque es importante, el veneno de ellos no solo aparece en lo que dicen, aunque la mayoría de las veces el veneno sí aparece en lo que dicen, pero en otras ocasiones aparecen en lo que no dicen, en lo que se callan. Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye la palabra de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, es decir, a la Biblia, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Qué hacen los falsos profetas? Dice este texto que no dejan de lado absolutamente la palabra de Dios. No, porque si no, no los escucharía nadie. Pero sí, por un lado le añaden, por otro lado le quitan, la distorsionan a su conveniencia, mantienen ciertas cosas esenciales de la Biblia, sí. Por ejemplo, hablan de Cristo, hablan de su muerte en la cruz, de confiar en Él, pero todas esas cosas vienen a ser en su mensaje un conjunto de frases sin sentido. Debes confiar en Jesús. Debes dejar que Jesús te guíe. Debes dejar que Jesús te llene. Sí, eso suena muy lindo, muy alentador, muy deleitoso, pero jamás habla de las consecuencias que tiene todo eso en la práctica. De las consecuencias que tiene. ¿Qué significa realmente la guía y la llenura de Jesús en mi vida? ¿Cómo va a afectar eso mi negocio? Mi relación con mi esposa, mi relación con mis hijos, con mis amigos, con mis vecinos. Esa es la parte que el falso profeta prefiere callar. Miren, hermanos, para que les sea más fácil de identificar, el ministerio del falso profeta generalmente es muy consolador. Solo mencionan las promesas de Dios. Prosperidad. Punto. Punto. Jamás hablan de la ley de Dios o de sus mandamientos. ¿Saben por qué? Porque la gente no quiere escuchar eso. Son consoladoras. El otro día escuchaba que un predicador de esta falsa prosperidad que no existe, decía que Jesús entró a Jerusalén montado en un burrito porque es un rey. Y así como él entró montado en un burrito, nosotros como hijos del rey vamos a estar montados en una Ferrari. Hermanos, eso es una mentira. El burro era el animal más común y corriente de carga que había en Israel. No era ningún privilegio entrar montado en un burro.
¿Se dan cuenta cómo citan la palabra de Dios? Es verdad que Jesús entró en un burro, pero ellos lo cambian. Y inmediatamente dicen, ¿cuánto pueden decir amén? Y toda la gente aplaude y se levanta en un emocionalismo que no lleva absolutamente a ningún lugar. Es un ministerio muy consolador. Y les voy a dar un ejemplo muy simple para que vean. Romanos capítulo 8, versículo 28. El versículo dice lo siguiente, va a aparecer ahí. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El falso profeta tira este versículo en el medio del mensaje y todos saltan y gritan amén, porque piensan que hoy las cosas me ayudan a bien, todas las cosas me ayudan a bien, y punto. Pero no les enseña que la Biblia, hermanos, solo consuela a quien tiene que consolar. El consuelo de este versículo no es para todo el mundo. No es para todas las personas. Hermanos, este versículo que acabamos de leer, déjalo ahí por favor, que acabamos de leer, tiene una condición extrema. Hermanos, a quienes todas las cosas le ayudan a bien, solamente, exclusivamente, absolutamente a los que aman a Dios, punto. No a todo el mundo, no a toda la gente. Ok, entonces uno le pregunta al falso profeta, ¿y quiénes son los que aman a Dios? Ah, los que se emocionan hasta las lágrimas, imaginando a Cristo colgado de la cruz sangrando. Esos son los que aman a Dios. Se enternece. No, esos no son los que aman a Dios. ¿Quieren saber quiénes son los que aman a Dios? El mismo Señor Jesucristo lo dejó bien clarito. Juan capítulo 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y lo repite en el versículo 21. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos moradas con Él. ¿Quiénes son los que verdaderamente aman a Dios? Los que guardan sus mandamientos, los que guardan su ley, los que viven conforme a su voluntad. A esos, y solo a esos, todas las cosas le ayudan a bien, al resto no. Claro, distorsionan la palabra de Dios. El falso profeta nunca llevará a su auditorio a analizar con objetividad si ellos tienen o no tienen derecho de apropiarse de esa promesa. Simplemente la tiran y todos gritan amén. Y encima dice, ¿cuántos pueden decir amén? O sea, él induce a la gente a que digan amén. No es algo que sale del corazón. ¿Pueden ver la diferencia entre una enseñanza y la otra? Lamentablemente, hermanos, ¿saben cuál es el problema? Que mucha gente viene a la iglesia y dice, yo vengo muy cargado porque tuve una semana de trabajo muy difícil, tuve problemas en mi casa, yo quiero solo que me hablen de paz y de amor. Viniste al lugar equivocado. Al lugar equivocado. Hay algunos que dicen, yo vengo a la iglesia a cargar las baterías, una locura. O que para mí es un lugar de remanso, de paz. La iglesia no es un lugar de remanso y de paz, hermanos. La iglesia es el lugar establecido por Dios donde su pueblo se reúne en el día del Señor a adorarlo y a alabarlo a Él y a ser confrontados con su pecado. Obviamente que para los que aman a Dios es un gozo, es una paz, es un remanso, es un oasis. Pero para los que aman a Dios. Isaías capítulo 30, versículos 9 y 10. Miren lo que decía Dios. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no profetizad, no nos profeticen lo recto, designo cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Eso es lo que la gente quiere.
Eso es lo que la gente exige de la iglesia. Quieren que le hablen de salvación porque un día levantaron la mano, pasaron al frente y repitieron una oración preconcebida. Y ellos le aseguran con muchísimos textos bíblicos de aquí y de allá: tú ya eres salvo porque levantaste la mano e hiciste una decisión por Cristo. Y yo me pregunto, ¿dónde está el arrepentimiento? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está el acta de divorcio que el alma debe presentarle al pecado? ¿Saben cuál es el problema del falso profeta? Que le ofrece consuelo a personas que no tienen ninguna garantía de ser consoladas. ¿Y cuántos hoy van camino al infierno, tranquilos y confiados en el hecho de que un día hicieron una decisión por Cristo? En el hecho de que asistan regularmente a una iglesia, pero nunca entraron por la puerta estrecha del verdadero arrepentimiento y de la verdadera fe, ni están caminando hoy por el camino angosto de una vida santa y de autonegación. Mi querido amigo, la Biblia es bien clara. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Que el creyente verdadero es rechazado por el mundo, burlado, despreciado, que el creyente verdadero lucha todos los días contra los deseos carnales que batallan con el alma, con su propio pecado todos los días. Que el creyente verdadero experimenta en ocasiones una profunda vergüenza al saber que ha transgredido incontablemente la ley de Dios. Y es mi deber en esta mañana decirte a ti, como ministro del Evangelio que soy, que si todas esas cosas que yo acabo de mencionar no han ocurrido en tu vida, si esas cosas son extrañas para ti hoy, no importa cuánta paz tú sientas hoy en tu corazón, no has entrado por la puerta estrecha que lleva a la vida y vas caminando por un camino espacioso que va a terminar en tu destrucción. Amigo mío, he ahí la palabra de advertencia de nuestro Señor Jesucristo. Él ha señalado claramente la única puerta de acceso al reino de los cielos y el camino que lleva a la vida. Cualquiera que te señale o te enseñe otra posibilidad está engañando tu alma. Amigo, la Biblia advierte que muchos se enfrentarán con la muerte sumido en una falsa paz. Y si tú no deseas pertenecer a ese grupo, asegúrate de haber entrado por la puerta estrecha y que estás transitando en estos momentos por el camino angosto. Porque repito las palabras del Señor: estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Vamos a orar.